Hola, en este video vamos a tratar el tema de virtualización en sistemas operacionales. Este es un tema que ha tomado mucha relevancia con la computación en la nube y que nos ha servido mucho, pero mucho como ustedes habrán podido ver a lo largo del curso, también para propósitos educativos. Entonces vamos a ver los siguientes temas en esta tecnología tan importante. Primero, unos cuantos conceptos básicos, un poquito de historia, cuáles son los beneficios que nos trae esta tecnología, cuáles son las tres técnicas o herramientas de implementación pues, que se utilizan para implementar una máquina virtual como tal, que se requiere pues, que tenga apoyo por parte del hardware en este caso, cuáles tipos de máquinas virtuales existen y su implementación, y el concepto de migración en vivo que se utiliza cantidades ahorita en la nube y en los data centers. Muy bien, miremos un poquito entonces lo que es la parte básica. ¿En qué consiste la virtualización? Consiste en hacer una abstracción del hardware. Es decir, nosotros pasamos de correr nuestro sistema operativo sobre un hardware que es real, es decir, la máquina pues, en la que estamos trabajando en ese momento, nosotros pasamos a abstraer ese hardware. Es decir, sobre el hardware real, que en este caso se le conoce como el host o anfitrión, se monta un software especial que se llama el gestor de máquinas virtuales, Virtual Machine Manager. Y estas máquinas virtuales lo que hacen es, para cada una de estas particiones que están acá, emular este hardware que está aquí abajo. Entonces, sobre cada una de esas máquinas virtuales, que de nuevo es una abstracción, es un ambiente de ejecución, montamos un kernel como tal y ya sobre ese kernel corren los procesos. Eso nos permite tener varios ambientes, podría ser varias copias del mismo sistema operativo, por ejemplo, o varios sistemas operativos corriendo independientemente, pues dependiendo de la aplicación que ustedes estén corriendo. Pero el hecho es poder tener varios ambientes de ejecución separados, es decir, aquí entre estos ambientes como tal no existe comunicación, es decir, cada máquina actúa como si estuviera corriendo solita en ese hardware. Muy bien, ¿cómo surge esto? Pues como pueden ver ustedes, la historia de virtualización es relativamente vieja, en el sentido de que quien inventó esta técnica fue IBM, a través de un sistema operativo que se llamaba o se llama VM, pues porque pues continúa evolucionando a estas alturas. Lo que se hacía en ese momento era en un mainframe que corriera este sistema operativo, entonces se creaba como una especie de partición a la cual entonces se le asignaba memoria, se le asignaba disco y una cantidad determinada de poder de proceso, y luego dentro de esa partición como tal se montaba el sistema operativo que ya se iba a manejar pues en ese caso. Esto se siguió investigando pues por mucho tiempo. Lo que pasa es que no hubo hardware posible pues para correrlo, otra cosa que no fueran los mainframes, pero pues de esa investigación salieron los siguientes requisitos. Fidelidad, es decir, cualquier cosa que ustedes hagan como una máquina virtual debe respetar fielmente lo que hace el hardware, para que el sistema operativo que está corriendo en esa máquina virtual no se dé cuenta de que está corriendo virtualizado. Segundo, el desempeño debe ser decente, es decir, si uno está corriendo una máquina virtual versus una máquina real, uno no debe notar diferencia en el desempeño, o si la hay, la diferencia debe ser muy poquita, porque si no, pues vendría a molestarnos. Y por último, el requisito de seguridad. Las máquinas virtuales deben estar aisladas una de la otra y no deben interferir entre ellas ni con el host.
la historia siguió avanzando y a finales de la década de los 90 Intel sacó su familia de procesadores x86, es decir, comenzando con el 286, el 386, 486, Pentium, y luego ya después del Pentium pues ya siguieron pues todas lo que son las familias Intel Core como tal. Esos procesadores ya comenzaron a tener suficiente potencia como para pensar en retomar el tema de la virtualización. Entonces, dos compañías, pues en este caso Zen, que en este momento pues lo maneja pues la parte de Citrix, y VMware, comenzaron a hacer desarrollos y a traernos pues ya lo que conocemos como virtualización al día de hoy. ¿Qué beneficios trae el hecho de virtualizar? Primero, el host queda completamente protegido de las máquinas virtuales, es decir, lo que les decía yo en la lámina anterior, se presenta aislamiento. Uno pudiera preguntarse en ese caso, bueno, ¿qué pasa si yo necesito compartir recursos? Los sistemas de gestión de máquinas virtuales permiten armar redes entre esas máquinas virtuales, entonces uno puede compartir recursos vía la red, o inclusive se puede en ciertos sistemas copiar y pegar entre máquinas para pues hacerlo más fácilmente, pero lo usual es que las máquinas estén completamente aisladas. ¿Qué más? Una máquina virtual se puede suspender. Ustedes esto lo han hecho cantidades de veces en clase, cuando van a dejar una clase y necesitan continuar trabajando en esa máquina virtual que estaban haciendo, ustedes la pueden suspender, ella graba su estado a disco y ustedes luego pueden restaurarla y ella continúa en el mismo sitio donde ustedes la dejaron. De la misma manera, uno puede tomar instantáneas o snapshots de una determinada máquina virtual, como para decir, uno está corriendo la máquina virtual y dice, listo, voy a instalar algo delicado, entonces voy a tomar un snapshot ahora de cómo está la máquina sin la instalación, y luego procedo a hacer la instalación. Si daño algo, me tiro algo, entonces lo que puedo hacer es retroceder a ese snapshot y es como si yo no hubiera hecho ningún cambio. Es decir, sencillamente quito todos esos cambios inválidos que había hecho yo y regreso a un estado o una configuración conocida. La virtualización se presta mucho también para desarrollo de programas y de sistemas operativos. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando sobre una máquina virtual, pues tengo menos miedo de pronto de ir a inestabilizar la máquina. Es decir, por ejemplo, sobre todo para desarrollos de sistemas operativos, yo estoy desarrollando un driver o alguna cosa de esas. Si lo estuviera haciendo sobre el sistema operativo real, uno correría el riesgo de bloquear el sistema operativo y hacer 50.000 maldades. Se le bloquea la máquina, pierden ustedes el código, etcétera. En el caso de que ustedes dañen o desestabilicen una máquina virtual, lo único que tienen que hacer es rearrancarla. Como está de nuevo protegida o aislada, entonces no va a afectar a la máquina real. Esto también, pues para ambientes de desarrollo, para ambientes de educación, permite el tener varios sistemas operativos en una sola máquina. Ustedes se habrán dado cuenta lo que nos ha ayudado esto en clase, el hecho de tener Linux, Windows, corriendo en una sola máquina. Podemos, en caso de que estuviéramos desarrollando un programa para ambas plataformas, entonces eso favorece la portabilidad. También la gente que trabaja en control de calidad de software puede revisar al mismo tiempo la versión de Linux y la versión de Windows del software y ver que las dos se comporten de manera consistente. En el curso de seguridad es otro sitio donde esta parte de tener varios sistemas operativos en una sola máquina es muy valioso, porque yo puedo simular dentro de un computador toda una granja de servidores, algunos de los cuales pueden tener vulnerabilidades, y con eso se pueden manejar fácilmente casos de seguridad. Entonces, otro beneficio muy grande. ¿Qué más? Ayuda a consolidar
máquinas en los centros de cómputo, en los data centers. Antes, servidor implicaba tener caja, con lo que entonces teníamos que ocupar un espacio físico en el servidor, ese servidor consumía energía, etc. Ahorita entonces uno puede tomar múltiples de esas cajas físicas y meterlas dentro de una sola caja física más fuerte, es decir, dentro de un servidor más poderoso. Entonces, ¿qué hago? Ahorro plata en montaje de servidores y en compra de hardware, porque pues en lugar de comprar varios servidores pequeños, compro uno grande que me puede servir para más. Ocupo menos espacio, es decir, menos huella física dentro del data center, y como hay menos consumo de energía, también tengo menos huella de carbono. El hecho de que yo pueda tener varias, cientos, miles de máquinas virtuales corriendo en un data center, existen plataformas de software que permiten hacer muy fácilmente administración de esa gran cantidad de máquinas. Entonces es una gran ventaja. Ahorita pues se pueden manejar data centers con menos gente. Tengo la ventaja de que puedo hacer máquinas plantilla, es decir, digamos que yo tengo que configurar 20 servidores que arrancan desde la misma configuración. Entonces yo puedo crear una sola máquina virtual y luego replicarla 20 veces y hacer los cambiecitos mínimos de configuración, dirección IP o lo que sea, para que esas 20 máquinas puedan correr separadas. Si ustedes van a hacer instalación de programas, a veces puede ser complicado crear el ambiente para instalar esos programas. Es decir, digamos que tienen que instalar un servidor de base de datos y una cantidad de cosas, entonces tienen que arrancar por montar el sistema operativo, las aplicaciones, el gestor de base de datos, etcétera, etcétera. Y ahora supongan ustedes que tienen que hacer ese despliegue en 50 máquinas. Entonces, ¿qué tal si ustedes crean una máquina virtual que tenga todos los programas instalados y luego la replican 50 veces? Eso les simplifica el trabajo tremendamente. Y pues yo estoy convencido en este momento que sin virtualización no tendríamos computación en la nube, porque este es uno de los impulsores que ha llevado a que la computación en la nube tenga una adopción tan grande. Muy bien, el hecho de que se pueda implementar la virtualización depende de qué características ofrezca la CPU que ustedes están usando. Sin apoyo de la CPU no podemos tener virtualización. Y existen varios mecanismos en orden de complejidad, son lo que se llama Trap and Emulate, está lo que se llama el mecanismo de traducción binaria y ya está lo que se llama la asistencia por hardware. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno. El mecanismo más sencillo, que era el que se utilizaba en el sistema operativo IBM BM, era el de Trap and Emulate. ¿Qué pasa? Toda instrucción de las máquinas virtuales como tal, esta parte, es decir, puede ser tanto el sistema operativo como las aplicaciones o los procesos de usuario, están corriendo en modo usuario. Es decir, porque pues, digamos, pues en este caso no se le puede dar el control completo del hardware a una cosa de estas, porque pues resulta que el gestor de máquinas virtuales tiene que cuidarse de que no haya colisiones entre las diferentes máquinas. Entonces, esta máquina virtual y todos sus procesos están corriendo en modo usuario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se va a ejecutar una instrucción privilegiada, eso normalmente produciría un error. Es decir, esta es una instrucción que es privilegiada, usted está tratando de correrla en modo usuario. ¿Qué ocurre en ese caso? El gestor de máquinas virtuales la atrapa, realiza la acción, actualiza el estado y luego retorna un resultado a la máquina virtual. Entonces por eso se llama Trap and Emulate, porque el gestor de máquinas virtuales atrapa esa instrucción que iba a dar un error como tal, ejecuta o emula la acción y luego nos retorna el resultado. Entonces un esquema bastante sencillo. Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona el mecanismo de traducción binaria.
Resulta que en ciertas CPUs, como las de Intel, no existe una distinción muy clara entre lo que serían instrucciones que se van a ejecutar en modo de virtualización o en modo de, digamos, kernel de este sistema operativo que está corriendo abajo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Igual, en este caso, el sistema operativo que queremos virtualizar está corriendo en modo usuario. Y lo que hace el gestor de máquinas virtuales en este caso es ir leyendo todas las instrucciones que ocurren, y si es una instrucción que puede ejecutar la máquina virtual como tal sin necesidad de ayuda del kernel, lo hace de una. Si no, si se encuentra con una de las instrucciones especiales en la que se necesita ayuda, entonces el gestor de máquinas virtuales toma control de esa instrucción, la traduce, la ejecuta y regresa los resultados. Entonces, pues en ese caso, fíjense, no es como en el caso anterior que se disparaba una alerta por una instrucción inválida o en modo inválido. En este caso lo que se hace es leer la instrucción como tal y traducirla a otro juego de instrucciones. Este era el método que empleaba VMware en sus primeras versiones. Ahora, ¿qué pasa? Se ha vuelto tan común la virtualización que ya los fabricantes de procesadores como AMD e Intel han incluido dentro del microcódigo de sus procesadores instrucciones especiales para acelerar la virtualización. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, para AMD lo que se conoce como AMD raya B, y para Intel lo que se llama el juego de instrucciones BT raya X. Algunos de ustedes lo habrán podido experimentar. Si ustedes no tienen estos juegos de instrucciones habilitados en la configuración del computador, el gestor de máquinas virtuales, es decir, su VirtualBox o su VMware, no corre. Sencillamente se niega a correr porque necesita el apoyo de estas instrucciones como tal. Estos procesadores, además de apoyar, de tener los modos de operación de usuario y kernel, que son los normales, también son capaces de operar en lo que se llama modo host y modo guest. Es decir, saben cuándo están ejecutando instrucciones del host, es decir, de la máquina que aloja todas las máquinas virtuales, o saben cuándo están ejecutando instrucciones dentro de una máquina virtual. Esas instrucciones ayudan a gestionar la memoria, ayudan a gestionar inclusive la DMA, de tal manera que cuando se va a ejecutar una instrucción de DMA dentro de una máquina virtual, se hace la asistencia y se transfieren correctamente los datos a las regiones de memoria de la máquina virtual, sin que se vaya a presentar ningún problema con el host o se vaya a presentar alguna interferencia. Muy bien, vamos a ver ahorita los tipos de máquinas virtuales que existen. Primero, los hipervisores de tipo 0 a tipo 2, lo que es el concepto de paravirtualización, virtualización del entorno de programación, emulación y contención de aplicaciones, o lo que se conoce ahora popularmente como contenedores. Muy bien, en un hipervisor tipo 0, el hipervisor está instalado en hardware, es decir, ustedes no tienen que preocuparse por instalar nada. Sencillamente prenden la máquina y le dicen, vea, la quiero partir en estos trozos, así de sencillo, donde esta partición va a tener esta cantidad de CPUs, esta memoria, esta otra va a tener esta cantidad de CPUs, así, y aquí montan los sistemas operativos que necesiten. Entonces, de nuevo, el hipervisor está montado en firmware, ustedes no tienen que comprar software adicional. IBM maneja esto con una cosa que se llaman las particiones lógicas, y Oracle lo maneja con una cosa que se llaman los dominios lógicos. Estos lo van a encontrar en máquinas de gran tamaño, mainframes, básicamente.
Un hipervisor tipo 1. En él ustedes tienen el hardware de la máquina como tal, y sobre el hardware, en lugar de montar un sistema operativo, ustedes montan el gestor de máquinas virtuales. Ese gestor de máquinas virtuales puede ser alguno de estos, es decir, por ejemplo, VMware ESX, Citrix Zen Server o la versión abierta de Zen. Este gestor de máquinas virtuales les permite entonces ya asignar la memoria y el disco como tal. Ya ustedes luego dentro de cada una de estas máquinas virtuales que han definido, montan el sistema operativo, acá el kernel como tal, y sobre él ya montan entonces las aplicaciones y los datos. Entonces este es el que se ve más popularmente en este momento en los data centers. Los hipervisores tipo 2. Fíjense que acá ustedes tienen el hardware. Ustedes montan un sistema operativo como Linux o Windows y sobre él montan el gestor de máquinas virtuales. Y ahí entonces ya se permite hacer las particiones o reservar, digamos, la cantidad de procesador, memoria, disco que ustedes necesiten. Este es el que ustedes emplean en el laboratorio y en sus computadores. Es decir, este tipo de hipervisor tipo 2 necesita tener un sistema operativo por debajo que lo soporte. Entonces, ustedes podrán imaginarse que tienen acá abajo sistema operativo, encima sistema operativo. Entonces, esto les va a crear un overhead o una carga de desempeño. Es decir, un hipervisor tipo 1 se comporta o tiene un mejor rendimiento que un hipervisor tipo 2. Pero los hipervisores tipo 2 son muy flexibles en el sentido de que ustedes no tienen que renunciar al sistema operativo original con el que venía la máquina, y en caso de que quieran desmontar las máquinas virtuales lo pueden hacer con toda tranquilidad. Entonces, a esta familia está Oracle VirtualBox, está VMware Player, VMware Workstation, que ustedes los han usado, y VMware Fusion, por ejemplo, para el sistema operativo de Macintosh. Bueno, en la paravirtualización, ¿qué ocurre? En virtualización normal, ustedes instalan el sistema operativo, invitado, pues lo que se llama el guest, encima del gestor de máquinas virtuales sin ninguna modificación. Cuando ustedes hacen paravirtualización, ustedes modifican el sistema operativo que va a ir aquí arriba para que corra en ese hardware virtualizado. ¿Para qué? Para tratar de hacer un uso más eficiente de recursos y para hacer que la capa de virtualización sea más pequeña y más liviana. Zen, que es este tipo de gestor de máquinas virtuales, exige que los sistemas operativos que ustedes vayan a instalar encima hayan sido debidamente modificados para que puedan correr sobre él sin problema. Muy bien. Esta es otra con lo que ustedes están familiarizados, la virtualización de los entornos de programación. Por ejemplo, Java o todos los programas de Java corren sobre una máquina virtual. Es decir, ustedes cuando compilan generan archivos .class, estos de aquí. Existen otros archivos .class que ya son de la API de Java, y entonces la JVM, que es lo que uno maneja aquí normalmente, pues tiene este cargador de clases y un intérprete que es el que se encarga pues finalmente de correr el bytecode que ustedes han generado allí. Esto permite que los programas en Java sean muy portables, es decir, lo único que ustedes tienen que hacer en tal caso es llevarse el archivo .class a otra máquina y con toda seguridad les va a correr, porque pues digamos la máquina virtual de Java se encarga de ocultar los detalles del sistema operativo host. Otro ambiente donde se presenta eso es en Microsoft.NET, es decir, .NET ofrece una API que puede ser empleada por todos los programas que ustedes creen en los lenguajes de Microsoft, Visual C, C Sharp, Visual Basic, etc. Entonces,
cuando ustedes van a llevarse un programa de una máquina Windows a otra compilado, normalmente tienen que pedirle al usuario o a la persona que vaya a utilizar ese programa que instale el runtime de Microsoft.NET, y eso es entonces otro sistema de virtualización. Muy bien, luego tenemos la emulación. La emulación ocurre cuando ustedes quieren correr un programa o un sistema operativo sobre una CPU diferente a la que fue diseñado el programa originalmente. ¿Para qué se utiliza la emulación? Por ejemplo, ustedes tienen algún programa que corría en un computador viejito y necesitan seguirlo empleando, pero pues no pueden ponerlo a correr en el computador nuevo porque sencillamente el pobre programa no va a saber cómo correr dentro de ese ambiente. Entonces lo que se hace es cargar un emulador que lo que hace es emular ese ambiente viejito con todas las limitaciones y demás que tenían, para que el programa reconozca que está en un ambiente conocido y pueda correr bien. En el otro ambiente en el que se presenta mucha emulación, y quienes sean gamers de pronto lo han experimentado, es para consolas de videojuegos. Es decir, yo por ejemplo personalmente llegué a bajar emuladores para Nintendo 64, para la Super Nintendo, para la Nintendo original, para el Atari 2600. Eso se consiguen las ROMs en internet y uno puede jugar cantidades de juegos viejos sin necesidad de tener que comprar una consola, sino que lo hace aquí mismo dentro del computador mediante un emulador. Bueno, y por último tenemos entonces lo que se llama la tecnología de contención de aplicaciones o de contenedores. Acá cómo funciona: ustedes tienen el hardware, tienen el sistema operativo y tienen un gestor de contenedores. El gestor de contenedores lo que hace es crear como unas particiones en las cuales cada aplicación de estas hace de cuenta que está corriendo solita en la máquina. Podrán darse cuenta que todas las aplicaciones utilizan el mismo sistema operativo, pero para cada aplicación de esas o para cada ambiente de esos, ella está solita corriendo sobre el sistema operativo. Entonces, los contenedores igual están aislados, normalmente se comunican a través de red. Entonces, ¿esto qué facilita? Facilita el hecho de que ustedes puedan tener esa aplicación aislada como tal. Ustedes pueden llevar ese contenedor completo y le sacan una copia y luego lo pueden instalar en otra máquina sin hacerle mayores modificaciones. Entonces esto ha facilitado mucho el despliegue, el deployment de aplicaciones, que ustedes lo que hacen es entregarle a su cliente un contenedor ya preconfigurado con todas las cosas y demás que se necesitan para que su software corra. Entonces con eso ya pueden ustedes acelerar mucho la manera como despliegan una aplicación. ¿Qué tipos de sistemas de contenedores existen? Está, por ejemplo, lo que llaman las zonas en Solaris de Oracle. Está LXC, que es el sistema que maneja contenedores en Linux. Y estos dos que están acá, Docker y Kubernetes, que son orquestadores de contenedores para diversos sistemas operativos. Yo lo conozco, lo he trabajado por ejemplo para Linux y para macOS. Muy bien, por último vamos a mirar una utilidad muy grande que tienen las máquinas virtuales o los sistemas de gestión de máquinas virtuales, y es el hecho de poder hacer migración de una máquina. Esto se presenta mucho en los data centers, es decir, ustedes están corriendo una máquina virtual en un determinado, los tienen corriendo en un determinado servidor y resulta que ese servidor de pronto tiene que bajarse para mantenimiento o se está quedando sin espacio o la aplicación que ustedes están corriendo requiere más potencia. Entonces, ¿qué se hace? Se migra la máquina virtual corriendo de un sitio a otro
es decir, de un servidor a otro sin que ustedes se den cuenta. Entonces, ¿cómo se hace pues en ese caso? Tenemos pues en este caso la máquina fuente y esta sería la máquina destino. Entonces, lo primero que se hace pues en este caso es establecer una conexión entre la máquina fuente y la máquina destino. Luego entonces, ¿qué se hace? Se crea la máquina virtual en la máquina destino. Luego este señor le manda todo lo que sean las páginas de memoria que sean de solo lectura, es decir, que no se van a ver afectadas de una máquina a la otra. Luego se mandan todo lo que son las páginas de lectura y escritura. Y por último, y esta opción se hace de manera repetida, se mandan todo lo que son las páginas sucias, es decir, las que tienen alguna modificación. Y ese proceso se hace hasta que todas las páginas sucias han sido transferidas. En ese momento, la máquina ya tiene todo lo que necesita acá en el sitio remoto o en la otra máquina para comenzar a correr, y ya arranca a correr, y con eso le manda un comando a esta diciéndole: vea, ya estoy corriendo en este otro sitio, por favor, termine acá. Y de esa manera se puede mover una máquina virtual de un sitio a otro. Muy bien, eso era lo que tenía para contarles. Cualquier inquietud, ya saben, pueden preguntármela por email o en la sesión sincrónica que tengamos pues la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima.